Ya nos han metido aquí en el corral, me has metido en el corral, ya empiezas a trabajar si tienes la suerte, estás desorientado, mira, estás tan desorientado cuando entras como cuando sales. Da igual, yo lo que hago doy el 100% porque es que no sé hacer, te lo juro Ángel, las cosas de otra forma. Como no estés involucrado en el proyecto, no te apasione y no te levantes cada día con ganas de hacer eso, es que algo está yendo mal. Me ha dado tiempo a reflexionar hasta si dejaba la profesional. Bueno, pues en ese momento siempre surge una llamada, un email. Parecía que estabas en un barrizal y se empieza a enderezar todo otra vez, ¿no? Ha sonado un tiro por ahí. A mí me llegaría antes porque soy más alto, entonces Ángel se ha cubierto con un guardaespaldas bueno hoy la mañana. Va, estamos a un tiro de todo, mira. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues arrancamos un nuevo episodio de Scala Freelance. Hoy tengo aquí a Javier Aguado. ¿Qué tal? Y ahí estamos, pues más o menos al principio del Pardo, en Madrid, en el Parque del Pardo. Y bueno, como podéis ver aquí detrás, muy atrás, se ven las torres de las 4 torres de Madrid. Pero como podéis ver estamos en una zona bastante rural, que te sorprende mucho porque tienes Madrid ahí a 10 minutos y debo de reconocerte que esto es un sitio que conozco bien, porque en la época de la pandemia descubrí esta zona y me sirvió mucho para salir a caminar. Y aparte, tener un sitio al lado de Madrid, nada, 10 minutos, respirar un poco y salir de lo que es la ciudad, merece la pena máximo. Y tenemos aquí gallinas, hemos pasado por ahí que había como una especie de ovejitas y demás. Y nada, vamos a hacer, como ya sabéis, una horita de entrevista. Yo creo que hoy lo vais a disfrutar mucho porque Javier es una persona que ha trabajado mucho en televisión, también ha tocado algo de radio, nos va a contar cómo funciona esa parte de periodismo y creo que puede estar muy interesante porque yo, por ejemplo, trabajando en el sector audiovisual, apenas conozco cómo funciona tu sector. Y las pocas cosas que sé son cosas pues muy puntuales que voy viendo y mi propia experiencia, ¿no? Pero creo que tú nos vas a aportar hoy... No vamos a guardar nada. Exacto. Para bien o para mal. Así que bueno, vamos a arrancar por allí, Javier, vale. Y comenzamos. Vale, Javier, para quien no te conozca todavía, ¿quién es Javier Aguado y dónde estás ahora mismo, qué estás haciendo? Y ahora vamos a hablar de tu trayectoria, ¿vale? Pues mira, yo soy periodista. Ahora mismo estoy de reportero en Madrid Directo, que es el programa mítico de Telemadrid, de la cadena autonómica de aquí de la ciudad, de reporterismo, de contar cada día lo que está pasando en directo, de las historias de Madrid más desconocidas. Así que llevo, pues va camino del año en este programa, que ya es, yo qué sé, la 8ª cadena que piso, el 9º sitio al que voy más o menos. Y bueno, yo soy periodista desde hace ya casi una década y es, vamos, lo que casi siempre he querido ser, que luego ya diré por qué, pero esto es vocacional, porque si no esto no se soporta. Qué bueno. Todos los días, esto es una profesión vocacional. Todos los que estamos un poco en esto estamos de esa manera, sí, ¿no? Porque total. El esfuerzo y la energía que se necesita para sacar esta carrera profesional adelante en el mundo audiovisual no puede ser de otra manera que no sea así, yo creo. Sí. Debo reconocerte que tengo muchas ganas de hacer esta entrevista porque, bueno, tú y yo nos conocimos precisamente haciéndome tú una entrevista para Televisión Española. Ahora nos hemos intercambiado los papeles. Y ahora soy yo el que te la va a hacer a ti, ¿no? Y eso, la verdad que me gusta y me hace ilusión. Me gusta también cambiar así los roles un poco, ¿no? Gente que siempre pregunto y tal, ahora me toca a mí recibir. Eso es. Y la verdad que sí, en ese momento nos dicen, oye, que dentro de un año y pico vais a estar en el Pardo haciendo una entrevista, o sea, te dices, pero ¿qué me estás diciendo, loco, no? O sea, sería una cosa muy loca.
y la verdad que me hacía mucha ilusión traerte Igualmente, aquí. además hace año y medio, ¿no?, que te la hice, con lo cual Sí. nos hemos reencontrado otra vez hoy y me gusta también porque tú que me identifico también contigo, porque tú que eres, oye, nómada, que has ido de un sitio a otro, emprendedor, con ganas, que te apasiona también el mundo de lo audiovisual. Yo creo que la gente que le apasione su trabajo y tenga ganas cada día por mejorar y por hacer cosas nuevas, como por ejemplo este formato de entrevistas, a mí me resulta clave. Bueno, así que gracias. Ya cerrando. No, o sea, gracias a ti porque sé que estás precisamente con Madrid Directo, que te tiene trabajando y visitando lugares y, digamos, durmiendo poco, ¿no? Sí, y hoy es domingo y al pobre lo he hecho madrugar. Hemos hecho madrugar un poquito un domingo, pero bueno, los amigos sí. Pero bueno, te lo agradezco mucho y yo creo que los compañeros de Scala Freelance que te estén escuchando, pues también van a agradecer mucho tu testimonio, porque creo que tienes mucho que contar y que aportar sobre un sector que muchas veces no está apenas... Como normalmente sois vosotros los que entrevistáis a los demás, sí, se habla mucho de todo lo demás, pero de vosotros no, ¿no? Y yo creo que va a estar muy guay. Así Mira, que para... yo sí puedo, Ángel, como dar un poco de luz. Ni pretendo aconsejar, ni, bueno, inspirar a quien le pueda inspirar, ¿sabes? Pero sobre todo compartir mi historia a quien le pueda servir perfecto, y a quien no, con algo te vas a quedar, ¿no? Porque yo creo que al final todos hemos vivido momentos buenos, momentos no tan buenos, que ya hablaremos, pero sobre todo eso, compartir y escuchar, ya sobre todo que alguien dedique el tiempo que sea a escuchar a alguien, hoy en día, con tanto ruido, con tanta cosa, ya es clave. Yo también pienso que mira, simplemente contando, es una de las cosas que más estoy aprendiendo, precisamente es cuando contáis vuestra trayectoria, porque ahí vas viendo los momentos de puntos de inflexión que ocurren en la trayectoria de un profesional, ¿no? Momentos donde tienes que decidir tomar un camino u otro, momentos donde las cosas van mal y te replanteas toda la profesión, si esto tiene sentido tal, momentos muy buenos donde estás en la cresta de la ola y piensas que siempre va a quedar así, ¿no? Y al final vas viendo que en todas esas fases son parte de un camino que te lleva hasta donde estás hoy, ¿no? Que por ejemplo estás trabajando en una televisión pues que tiene un montón de audiencia, bueno, digamos de casi primera liga nacional y bueno, pues creo que está bien contarlo. Bueno, y así aparte que este programa, y ya vamos a hacer así un poquito de publi, nos han nominado para los premios Siris a Madrid Directo este año. Ah, qué guay. Que los premios se entregan el 16 de enero, pero es también un reconocimiento, así que siempre está bien como esa palmadita que te ayude a seguir adelante, ¿sabes? Porque es que detrás hay mucho trabajo, son muchas horas, todos los que nos dedicamos al audiovisual, y vosotros también lo sabréis, esto es tiempo, esfuerzo, y siempre que se recompense, oye, está bien. Sí, como por fin, por lo menos que se sepa, ¿no? Sí, que dice, oye, que existimos, se está viendo, estamos aquí. Se está viendo mi trabajo y no, Sí. no está quedando en un saco, cayendo en un saco roto. Bueno, vamos a comenzar por tu trayectoria, Javier. ¿Cómo comienza todo? ¿Es una cosa que te viene de manera familiar? ¿Es una cosa que ya lo tenías muy claro desde pequeño? ¿Cómo fue todo? Pues esto es 100% vocacional, o sea, siempre me ha gustado, para empezar, comunicar. Y yo creo que al final el periodismo hoy en día, que ya luego hablaremos, yo creo que se tiene que cambiar un poco, porque comunicar es otra cosa. O sea, siempre me ha gustado hablar, conocer gente, imaginar también desde pequeño. O sea, yo escribía, cuando eran Navidades, tío, las obras de teatro, para representarlas en casa, ya estaba yo haciendo como los guiones, más o menos, ¿no? Entonces luego en el colegio también las obras de fin de curso, cualquier premio que había de escritura ya me metía. Entonces yo creo que la escritura fue un poco el punto ahí de salida, ¿no? Luego mi padre también estudió, bueno, en lo que se llamaba antes Ciencias de la Información, que era el periodismo antiguo, cuando vino a Madrid, y yo creo que también eso como que te va dejando un pozo, ¿no? Entonces siempre me ha gustado, pero yo lo que quería ser de pequeño, esto es súper sorprendente, era, primero, quería ser pizzero. ¿Por qué? Porque de pequeño veía las masas de la pizza, los ahí enharinados, los cocineros, todo, y dije, oye, me gusta a mí esto de dar vueltas así a una masa en el aire. Luego todo niño suena con ser astronauta también, me encanta el espacio, pero Dios no me ha dado la cabeza para los números, ni para la ingeniería, ni nada de nada, con lo cual las letras iban a ser lo que iban a marcar el futuro, ¿no? Y luego ya sí que me metí más en el mundo de, pues un poco más el espectáculo, me gustaba mucho la televisión, el cine,
y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Así que cuando ya acabé el colegio, y dije, ¿qué hago ahora? Dije, pues venga, vamos a probar suerte con periodismo. Así que ahí... ¿Era sí, una sí. cosa que tu familia de primeras le pareció bien? ¿Hubo apoyo por parte de tu familia en ese aspecto? ¿O fue como, uy, no me gusta mucho? Pues sí, en ningún momento, hombre, yo creo que todo padre para sus hijos quiere algo que dé una cierta estabilidad, que dé dinero también y que socialmente esté bien posicionado. Entonces, hoy en día el periodismo no goza de la misma salud que hace muchísimos años, pero siempre me he sentido apoyado por mi familia. Aquello que quería hacer me lo han podido permitir económicamente y todo, entonces la educación que me han dado, no puedo decir otra cosa, que ha sido perfecta, siempre libre de lo que yo quisiera hacer, se hacía. Entonces, bueno, pues decidí enfrascarme en el mundo del periodismo. Estudié aquí en Madrid, hice 4 años de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada, que para que veas el desconocimiento, no sabía ni dónde estaba Fuenlabrada, lo tuve que buscar en el mapa. Dije, esto llega es Toledo, entonces no sabía ni dónde estaba la universidad a la que iba a ir. Pero bueno, fueron 4 años, ida y vuelta en el cercanías, haces amigos, haces amistades, pero fíjate que al final muchas veces lo he reflexionado y no sé si hoy en día, hablabas de esa vocación, haría la carrera de periodismo. Porque me he dado cuenta después de 4 años, bueno, aparte de que el sistema universitario tendría que cambiar un poco, de que en España la carrera de periodismo está mal configurada o mal enfocada, porque creo que es demasiado teórico, se repite cada año las mismas asignaturas que cambian el título, pero el contenido es el mismo. Entonces, yo creo que debería cambiar a otros modelos como se hace en Europa, que por ejemplo un año te enseñan más de comunicación empresarial, otro año más enfocado a la publicidad y otro más a los medios de comunicación. Entonces, en cada año te van dando unos inputs que te valen para darte una visión global del periodismo como tal, ¿no? No solo aquí repitiendo. Entonces, a lo mejor estudiaría otra cosa y me haría un buen máster especializado en, pues si te gusta la tele, que te gusta el mundo de la política, comunicación política, empresarial, pues empresa. Entonces yo creo que sí, a lo mejor ahora no haría lo mismo, fíjate. Yo, mira, tengo una experiencia similar. Hola, buenos días. ¿Sabes? Hablamos de ovejas, caballos, estamos. Hola. Bueno, aquí un paseo a caballo no está mal, ¿eh? Es que aquí hay un hipódromo... Yo he hecho equitación 5 años o 6 años. No, hipódromo no, lugares de equitación, aquí hay varios. Sí. Y entonces pues hay muchas personas que se dan su paseíto a caballo, tienen su caballo incluso por aquí. Y joder, pues la verdad que tiene que... Y además hoy nos ha tocado un día de sol, que para la semana que hemos tenido bueno, se agradece. La verdad que debo decir que creo que hay una energía que se ha aliado conmigo, porque en estas semanas de grabación ha sido el tema de la dana, ha habido varias danas y mucho, digamos, lluvias y precipitaciones y demás, y he ido sorteando los días que han coincidido. Por ejemplo, ahí como se ve, bueno, las 5, porque ya no son 4, ya son 5 torres. Sí, ahí... Las 5 torres y las torres Kio. Ahí tenéis todo el skyline de Madrid. Y ya veis, pura naturaleza, escuchando pajaritos. Y... sobre todo el silencio. Bueno, ahora menos nosotros. Pero, y fíjate, para todo el mundo esto de la comunicación, estar en silencio es muy complicado. Muy complicado. Saber callar a tiempo y saber escuchar ambas cosas. Entonces, se agradece un montón los momentos en los que hay silencio extremo. Sobre todo, a mí me gustaba mucho venir aquí, porque tú estás ahí a 20 minutos, 15 minutos andando. Algo que no puede faltar en el quita el reportero un teléfono móvil. Y claro, ahí es ruido, tráfico, tal, y vienes aquí y de repente es como otro lugar totalmente diferente. Y sin embargo sigues viendo las torres Kio que se ven ahí al fondo, es que ves todo el skyline, vamos. Está estupendo. Pero pues ya te he enseñado un sitio. Oye, para esto venir, ya me lo he aprendido. Para venir a pasear un día que te apetezca. Aquí tienes un sitio a tiro. Además te pillas el metro por aquí y es que te deja nada. En 10 minutos estás aquí, donde hemos entrado nosotros. Yo creo que Madrid al final es una ciudad que nunca paras de descubrir.
incluso para los madrileños, pero es que es verdad que siempre digo que siempre estamos como metidos en la almendra central de la ciudad, que nunca sales, Sí. y lo tienes al lado de casa. Y Y tenemos luego- una montaña fantástica, ¿sabes? Y luego te pegas 400 kilómetros para Todo. irte a la sierra de Andalucía o lo que sea, y dices, o al norte, ¿no? En Galicia y tal, y tienes muchas veces las cosas al lado de casa. Bueno, seguimos entonces un poco comentando. Bueno, pues me estás diciendo el tema de la educación, que piensas que no hubieras hecho periodismo. Yo, en cierto modo, ¿tú eres licenciado? Grado. Pues yo hice licenciatura y la verdad que también me llevé una decepción, entre comillas, porque yo estudié muchas cosas que sí puede que me sirvieran, pero yo casi todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera autodidacta, ¿sabes? He tenido que al final, a base de ir trabajando cosas de manera proactiva, de buscarme tutoriales y tal, es cuando realmente yo he ido aprendiendo y por supuesto trabajando, ¿no? Que cuando creo que te dan la primera oportunidad a hacer becas y tal, creo que es la mejor manera de aprender la profesión. Pero sí que tengo la misma sensación que tú de decir, ostras, esos 5 años, si yo lo hubiera invertido de otra manera, quizás a lo mejor me hubieran servido más o hubiera adelantado el proceso, quizás un poco. Pero bueno. Yo es verdad que cuando estaba estudiando y después ya luego me metí más en el mundo de la imagen, también hice cosas de moda, de azafato de eventos, o sea, bueno, pues te vas buscando un poquito el dinerito. Y eso también te da, oye, conocer gente, estar detrás y saber cómo se interacciona y se interactúa con la gente, ¿no? Pero fíjate, yo soy una persona, y esto es un defecto, no sé si le pasará a más gente, que yo soy mucho de mirar atrás, de replantearte cosas, de analizar, porque la gente que cree que todo está bien y que toma las decisiones correctas en su vida, yo le doy muchas vueltas a la cabeza, como buen Aries que soy, y pienso, oye, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho tal, y a día de hoy todavía lo que decías, la carrera, o algunas decisiones que has tomado, algunas, no sé, en donde te enfrascas, todavía digo, oye, tenía que haber hecho esto, no sé qué. Entonces, ese es un defecto que yo creo que tengo, porque en la vida todo, tampoco soy de lo que piensan de que todo pasa por algo, no me gusta ese tipo de frases hechas, ni de que lo que sucede conviene, no soy muy así, porque creo que es un poco conformista. Y yo siempre he sido bastante inconformista y me gustan las cosas bien hechas y, oye, y pelearlo y que la gente que lo lucha lo gana y tal. Pero lo que pasa es que, Javier, no sé, ahí es un poco injusto valorar tu pasado con los ojos del futuro. Claro, porque si tú ahora ya, después de esos 5 años, analizas y dices, si yo hubiera... Pero claro, es que ese Javier de hace 5 años no sabía que iba a llegar a este punto, con lo cual es injusto pensar en ese Javier que quizás debería haber hecho otra cosa, porque claro, no contamos con la información que nos viene, así que sea como sea, la verdad que tu trayectoria laboral no ha ido nada mal, has estado en muchísimas televisiones, has hecho muchísimos compañeros de profesión y la verdad que incluso en época de pandemia no has parado de trabajar, con lo cual en una época en la que la mayoría de tus compañeros pues estaban en el paro o buscando alternativas, ¿no? Y yo soy un nómada de la profesión porque, ya te digo, he pasado como por hasta 8 televisiones y he conocido gente de toda índole. Hay trabajos en los que me ha gustado más, otros menos, por el ambiente, por el contenido, por todo. Pero de todo se ha aprendido y esa es una buena valoración, ¿sabes? Y aparte, yo todas las decisiones que tomo las pienso y las repienso. ¿Por aquí? Sí, vamos a tirar por aquí. ¿Me vas a encerrar o algo? Ya vamos a empezar a meternos en vereda porque... Ya nos han metido aquí en el corral, me has metido en el corral. Yo la verdad que... Claro, esto lo hace ya bastante tiempo que no paso por aquí, pero bueno, Javier, hemos venido a jugar. Vamos a enfrascarnos aquí y a meternos en la naturaleza, a ver qué nos sale. Tú bien sabes, además sabías que el formato era así y... El reportero nunca sabe por dónde se puede meter. Así que vamos a ir tirando por ahí. Perfecto, aquí rodeado de encinas. Entonces yo creo, fíjate, cuando ya acabé periodismo, hace ya casi 10 años, dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque siempre te lo planteas, ¿no? Cuando ya acabas la carrera, ¿qué haces? Un máster, ya empiezas a trabajar si tienes la suerte, estás desorientado. Mira, estás tan desorientado cuando entras como cuando sales. Total. Pero total, ¿eh? O sea, yo cuando entré, ya te digo que no sé ni dónde estaba la universidad, lo que quería hacer, si lo sabía, y cuando sales te encuentras que, vale, ya tienes tu título, esta de la titulitis española, de todo el mundo tiene su título, y encima nosotros fuimos
los conejillos de Indias, cuando hice la selectividad en el colegio, ya entró Bolonia, el plan Bolonia, los 4 años esas licenciaturas se convertían en grados, de los 5 pasabas a los 4, entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, periodismo es una carrera que la tienes que meter un complemento, 100%, porque si no, bueno, pues se te queda bastante escasa y de oportunidades laborales, pocas. Y dije, venga, pues me hago un máster. Uh-huh. Y ahora, claro, ¿qué máster hago? Porque yo quería especializarme en algo que fuera pues lo que me gusta, que era el audiovisual, y más que yo la televisión. Televisión, ¿no? Sí. Entonces me vi los másteres que había, valorando si lo hacía aquí en Madrid o fuera. Entonces uno de los que más me llamaba la atención era el que hacía Radio Televisión Española, que de máster en España es el mejor. El mejor que hay en televisión es el que hace Televisión Española. Entonces, bueno, pues solicité a ese. Me acuerdo que también solicité al máster de Vogue que hacía la Carlos III, porque me gusta bastante el mundo de comunicación, de moda y tal. Y luego también al del periodismo del diario El Mundo. Tenía 3 ahí. Esto yo eché pum, pum, para acá y para allá. Y por fechas me llamaron antes del Mundo. Y me dijeron, nos tienes que dar una decisión ya, tal. Yo tenía pendiente también el de la tele. Entonces, bueno, al final me metí en el del periódico, estuve un año entero, 6 meses en la redacción del diario, uh-huh. En uno de sus peores momentos también, pero fíjate, hay veces que he estado en los sitios en los peores momentos pero ha ayudado a que veas un poco cómo era la profesión. Pasaron como 3 directores del periódico, hubo ERES, en la redacción había huelgas, se levantaban, bueno, pues hablando de todo. Entonces eso también te sirve un poco para que sepas, y me dijeron, mira, esto, lo que estás viviendo te va a valer más que lo que has estudiado claro. Estos 6 meses, porque esto es el periodismo, ¿sabes? Entonces ahí te das cuenta de cómo está la profesión y hasta dónde puedes llegar. Entonces también hay que descubrir la parte buena y la parte mala, y eso me valió también para saber la primera experiencia real de trabajo que yo tenía. Vale, entonces, ¿te decides hacer al final el máster en El Mundo? ¿Cuánto tiempo duró ese máster? 1 año. 1 año. Sí. Y entiendo que en ese momento tú dirías, bueno, pues voy a hacer el máster, termino, y ahora entonces me saldrá trabajo sí. o incluso en el mismo o me mundo, puedo quedar, ¿no? Claro. ¿no? Y encima que estuve en la sección de televisión y medios, que por eso siempre la tele ha ido como un poco ¿Y qué pasó? a mi lado. Pues que al final no hicieron muy pocos contratos y nada, no se quedó, se quedaron 3 personas o algo así, de las cuales yo creo que ya no hay nadie dentro. Y todo el mundo, bueno, pues hubo diáspora y nos fuimos por ahí. Y cada uno ha acabado en un sitio. ¿Y tú en aquel momento qué pensaste? ¿Me he equivocado o lo veo? Pues fíjate, por un lado dije, oye, he publicado tanto en la versión digital como en el papel, porque podías hacer, desde que entrabas en la redacción ya era real, o sea que ya publicabas en el diario y publicabas en la versión web. Entonces, por ese lado no, pero luego ya tenía el fantasma ese que siempre tengo en la cabeza de, ya me he vuelto a equivocar, o este máster, ¿sabes? No se ha desviado un poco de lo que yo quería, pero yo de ahí salí muy agobiado mentalmente. Me tuve que ir hasta hacerme pruebas porque, tío, me daban unos pinchazos la cabeza, o sea, ahí sufrí un ataque de estrés. Mi primer ataque real de estrés fue trabajar a ese ritmo en la redacción. ¿Pero fue por el propio trabajo sí, o porque...? Por el trabajo, vale. Porque era muy agobiante. A veces, bueno, hacíamos muchísimas horas, salías por la noche, entonces mentalmente demandaba mucho. Y yo creo que no nos habían preparado psicológicamente para cómo era eso. Es verdad que cada uno se lo toma de una forma. Yo quizás soy bastante intenso, me involucro muchísimo, le doy muchas vueltas a la cabeza, entonces yo sufrí mi primer ataque de estrés fuerte al acabar de trabajar ahí. Sí, que eres una persona que no lo entiendes solo como un trabajo, sino que es tu pasión, tu vida, que tú yo le todo das lo que hago, el corazón, sí, ¿no? yo da igual que sea una cadena más o menos importante, que sea Madrid o otra ciudad, local o nacional, da igual, yo lo que hago doy el 100%, porque es que no sé hacer, te lo juro Ángel, las cosas de otra forma, no sé hacerlas de otra forma. Y luego también yo en mi vida soy muy pasional, lo vivo todo muy intensamente, y entonces me dijo el médico, tú lo que tienes que hacer es pisar un poco el freno. Y todavía lo estoy buscando, ¿dónde está el freno? Siempre me acuerdo de esa frase. Y dije, venga, me voy a tomar un mes de tranquilidad, porque es que en esta profesión parece que si no haces nada estás muerto. O
O sea, Sí. no existes. La gente, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde tal? Bueno, pues es que a veces también es necesario parar, escucharte y decir, me apetece hacer esto, o voy a ver qué, ¿sabes? Como parar un poco y reflexionar para dónde vas. Pero es que no hay tiempo, no Brutal, hay Javier, tiempo. que digas eso, porque todos los compañeros que han pasado por aquí coinciden en lo que acabas de decir, Claro. y ha sido conversación recurrente entre todos los compañeros que hemos estado en el podcast. Es que Justo por eso te decía, hay tanto ruido y que a veces dices, voy a dejar esto, es que no estoy a gusto en el trabajo, no me llena, no me motiva. Que yo creo que, mira, hay una cosa que es clave y es la motivación y la pasión. Y con todos los profesionales que he hablado me dicen, como no estés involucrado en el proyecto, no te apasione y no te levantes cada día con ganas de hacer eso, es que algo está yendo mal. Y hay muchas veces que me ha pasado. Entonces, los meses que he estado en paro, que la verdad que más de 2 meses y medio, casi 3, nunca he estado, en todas esas pausas me ha dado tiempo a reflexionar hasta si dejaba la profesión, Ángel. Y me lo he planteado varias veces. Yo también he tenido un momento de decir, esto no merece la pena, tengo No, que porque al buscarme final una es todo alternativa. igual, ¿sabes? Sí. Incluso mis padres, que siempre me apoyan, estaban preocupados porque, claro, siempre un padre quiere lo mejor para su hijo, unos padres, ¿no? Entonces me dijeron, esto no es ni vida, así no se puede subsistir. Porque es que los periodistas, y muchos de los que no verán lo sabrán, vamos encadenando un trabajo con otro, unas navidades, un verano, un fin de semana. Bueno, es que incluso conozco casos de horas, de gente que te llama y te dicen, ¿estás libre el viernes por la mañana? ¿Nos puedes hacer 8 horitas? O sea, y aunque suene un poco mal, los periodistas somos las prostitutas, con perdón, de la información. Porque Sí, tienes que estar hazme un trabajito por horas. 24/7 disponible. Tienes que estar 24/7 disponible. La noticia no espera y tiene que haber todo. alguien que la cubra. Entiéndase, bueno, la prostitución de la carrera y del mundo del periodismo como gente, el intrusismo laboral, gente que acepta trabajos con condiciones pésimas. Es una rueda que se va alimentando, que si no hay nadie que la corte en un momento, a todos los que van a llegar ahora, que vengan de otras profesiones o de los que empiezan ahora, les vamos a dejar una estela que no es para nada sano, ni mental, ni laboral, ni económica, ni nada. Entonces yo creo que a veces, por eso te digo, lo de pararte, replantearte lo que quieres hacer, está bien. Y recuerdo un momento ya de crisis que le dije a mi madre, mamá, esto ya no puedo más, no sé qué hacer, vamos a tirar para otro lado. Yo ya digo, ¿qué hago? ¿Me paso a comunicación corporativa? O me cambio incluso pues paso de la comunicación y me meto a otra cosa. Bueno, pues en ese momento siempre surge una llamada, un email, alguien que te ofrece algo que dices tú, vuelve la ilusión y vuelve otra vez la senda que parecía que estabas en un barrizal y se empieza a enderezar todo otra vez, ¿no? O sea, siempre en esas pausas siempre pasan cosas que parece ser, no sé, las energías que te dicen no te desvíes de aquí porque este es tu camino y te vamos a dar una nueva oportunidad y vas a ver una nueva realidad. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una de ellas es que muchas veces intentamos buscar un plan B, por decir, bueno, pues si me sale mal el plan B, pero realmente en nuestro subconsciente sabe que ese plan B es una cosa que te estás contando a ti mismo por tranquilizarte. Porque luego también es cierto, Javier, y aquí lo hablábamos con otros compañeros, que la vida laboral es muy larga, forma una gran parte de tu vida y es lo que tú decías, si tú todas las mañanas te levantas con algo que no te apasiona, ¿no? Creo que se puede hacer un camino muy largo y muy frustrante. Y también es un regalo, en cierto modo, cuando nosotros nos levantamos con esa gran energía de hoy voy a no sé cuánto, hoy mañana no sé qué, ¿no? Y te sale ese trabajo, luego te ves en televisión quizás y como te que levantas, compensa, ¿no? Oye, estoy haciendo algo que quería, ¿no? Y yo creo que eso, pues obviamente tiene también su valor, pero claro, tiene la contrapartida de que obviamente, como es una cosa pasional, como es una cosa que le echamos alma y corazón, independientemente de que económicamente, incluso a nivel de horarios y tal, tenga sentido en muchas ocasiones, claro, eso juega también en nuestra contra y es verdad que es complicado luchar con eso, porque si tú llega un momento en el que te empiezas a plantar, otra persona que esté comenzando tiene toda esa energía y toda esa ilusión, ¿no? Y siempre un poco se va jugando con esa energía, esa ilusión, esas ganas,
y es muy difícil, tendría que haber una regulación externa a nosotros y incluso a los propios medios y demás, que estableciera muy claro unos mínimos, ¿no? Cómo tiene que ser la cosa, yo creo, para que así realmente no sea una cosa de presión social entre compañeros frente a las empresas o lo que sea, ¿no? Sí. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. O a los clientes, sino que estuviera más bien organizado de esa manera y se entendiese así. Yo el otro día con otro compañero estábamos comentando este tema y decía, pero es que tú, por ejemplo, tú vas a un notario y tú no dices, pero bueno, a ti te gusta esto de firmar papeles y tal, tú no me lo puedes hacer, ¿sabes? O yo qué sé, se te ocurre ir al Corte Inglés un domingo a las 10 de la noche y llamar allí a ver si mañana, yo qué sé, tienen calcetines que tal, ¿no? Porque sabes que está cerrado. Y ahí no te va a contestar nadie hasta el lunes a las 9, ¿no? Y nosotros en ese sentido sí que tenemos, o por lo menos al principio, damos muy barra libre y que 24/7 disponible. Sí. Y creo que también, conforme vamos madurando, vamos intentando ponerle límites a eso. Porque era lo que decías, que no puedes mirar con los ojos del pasado la realidad presente. Y siempre tiene que haber, pues eso, unos mínimos. Pero en el momento en que mi profesión no me motive, crea que me esté superando o que tal, yo lo dejaría, porque es que si no te vas envenenando. Y es verdad que la televisión tiene algo, es como un venenillo que te atrapa y no lo puedes soltar, porque y no es porque luego hay muchas cosas de egos malentendidos, mal enfocados, porque el ego del profesional es bueno también, o sea, es un poco, tienes que saber medirlo, ¿sabes? Porque un ego desbocado te puede llevar a la ruina, pero tampoco tienes, oye, también es como una palmadita de que lo estás haciendo bien, de que estás ayudando a gente, de que estás dando luz, ¿sabes? A realidades, ¿qué tal? Entonces, bueno. Sí, yo creo que si no te lo crees... Todo periodista tiene un ego. Es muy difícil... Sí. Hay que creer, te lo tienes que creer. Y luego hay gente muy buena que no se da no importancia, pero como que no se lo cree, ¿sabes? Eso se transmite. Y luego gente que es muy mediocre, que se cree Dios. Claro. Entonces aquí hay como... Yo creo que eso se necesita de un trabajo de desarrollo personal, claro, y de conocerse bien, de saber, de tener siempre los pies en la tierra. Y eso lleva tiempo, ¿eh? Claro. Y tu entorno también hace mucho. Claro. Porque luego hay mucho falso adulador, en este mundo conoces gente de todo tipo y luego ya sabes que los focos muy bien, pero cuando se apaga el foco, igual que los actores y tal, estás... acabado, ¿sabes? No sé, bueno, pues sí, hay mucho. que hay que lo que se ve en cámara luego no es claro, tan se apaga real, el foco, luego, te vas ¿no? a tu casa, sigue tu vida y ya está, entonces cada uno es quien es. Vale, pues por retomar un poco tu trayectoria, ya nos hemos quedado en que, bueno, haces el máster en el mundo. Sí, el máster del mundo. No termina, bueno, no consigues una plaza porque también te pilló un momento difícil en el mundo donde sí, hay mucha rotación, las cosas no van bien, supongo, a nivel de números y demás. Sí. Y entonces ahí te planteas un poco, bueno... Claro, entonces me planteo cómo puedo acceder al mundo de la televisión, si me tengo que preparar, si me tengo que formar, y ya mi objetivo siguiente es hacer el máster que quería hacer, el de televisión española. Entonces, para ello veo que hay un curso de presentadores de televisión que hace la casa, muy cerca de aquí, por la dehesa de la Villa, y dije, venga, vamos a probar suerte. Entonces, ese curso me encantó, Ángel, o sea, fue un mes que conocí, mira, a mi mejor amiga la conocí en ese curso, conocí gente también que aportaba mucho, profesionales también de la casa que te enseñaban, o sea, fue desde el primer momento la realidad. Y era más enfocado a cómo se trabajaba en televisión, cómo se presentaba, de reportero, en la parte de la técnica, de la edición, no será muy completo. Y me gustó tanto que eso me sirvió para decir, quiero hacer el máster. Y me apunté a las pruebas ese mismo año y no me cogieron.
Ostras. no me cogieron. ¿Y ahí cómo reaccionas a ese? Porque también supongo que te frustraría, ¿no? Ahí Un poco, ¿no? me frustré un poco. Y luego dije, bueno, pues a lo mejor no era el momento. Creo que estaban pidiendo otro perfil de chicos para el máster en ese momento. Y mientras tanto pues dije, voy a seguir formándome. Ese año lo dediqué a la formación exclusiva, que también para el periodismo es esencial, sin formación no haces nada. Entonces me metí, hice cursos con A3 Media, con otras cadenas de presentación, de cómo hablar ante la cámara, cómo locutar. Me fui a una foniatra también a modular la voz, a sacarle todo el potencial también. Entonces me gustó mucho descubrirlo. Porque hizo buen trabajo, porque la verdad que es una de las cosas que a mí me gusta mucho, que tienes una voz súper potente, súper grave, muy bien. Y además también, cuando nos conocimos te lo comentaba, digo, Sí. joder, qué guay que has aprendido a comunicar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, obviamente yo no soy entrevistador y tengo mis carencias en cuanto a esto, ¿no? Porque yo al final soy músico y hago música para audiovisuales. Pero... Y también me daba un poco incluso de síndrome del impostor estar contigo Sí, haciendo esto, pues, ¿no? Porque pero bueno, hay que probar. Ahora, todo aquel que quiera, yo me ofrezco. A aquel que necesite, oye, mejorar, claro, porque vas aprendiendo también, y eso también tú lo quieres, la experiencia que has vivido, también la quieres demostrar, claro, ¿no? Entonces, oye, con los conocimientos que he aprendido, si alguien necesita saber cómo hablar en público, saber cómo moverse, sacar potencial a la voz, o le puedo poner en contacto con gente, con profesionales que saben, o que contacten conmigo y con lo que quieran, ¿sabes? Pero eso me vale, lo de la formación es muy importante. Ha sonado un tiro por ahí. Sí, es que Por si lo ha oído. Estamos a la espalda de hecho ahí hay muchos platos, así que nos vamos a ir para abajo. Sí, no vayas a que nos peguen un tiro aquí. No, es que estamos justo a la espalda de un campo de tiro al plato. Que es hay por si aquí alguien por ha la oído zona. eso y de qué es eso. Sí, ha sido Sí, una sí, ha sido un escopeta. tiro. O sea, aquí... A mí me llegaría antes porque soy más alto, entonces Ángel se ha cubierto con un guardaespaldas bueno hoy la mañana. Vamos a tirar por aquí. Aquí, Javier, eso no te lo... Mira, Sí, claro. sí, está lleno de platos porque está allí muy al fondo, ¿vale? Pero bueno, algunos Por ahí está. platos caen por aquí. Entonces... Y entonces lo hemos dejado en eso. Hice esos cursos que me sirvieron de mucho. Y ya volví a presentarme a las pruebas del máster y ese año me cogieron, ¿sabes? Entonces dije, venga, vamos a aprovechar esta oportunidad. El máster fue muy bueno. Muchos amigos que tengo son de ese máster, sigo teniendo relación con ellos, con algunos trabajo actualmente y me vino muy bien. O sea, aprendí el mundo de la televisión desde dentro y fíjate, en esos que podían ser 8 meses, que dura la parte más teórica, aprendí más que en 4 años de carrera. Por eso digo que la importancia de un buen complemento, de un buen máster, hace mucho más a lo mejor que 4 años de carrera. Es verdad que tienes que tener una base porque sin base no haces nada. Y mucha gente me sorprendió que venía de otras carreras que no tenían que ver nada con periodismo, de comunicación política, otra venía de economía, de derecho. O sea que gente que no había dado nada de televisión y que le llamaba la atención, en casi un año aprendió más que otros en 4. Es así. ¿Y tú crees que también ahí te influye un poco la edad? Que quizás a lo mejor no... Porque normalmente cuando entramos en la universidad, a mí mi sensación también fue que, claro, como casi vienes del instituto y como te parece otra fase más, ¿no? Sí. Y quizás no te lo tomas con la madurez que... Porque en esos momentos, por lo menos mi sensación era que estos 5 años como otra burbujita, ¿no? Que sé que estoy estudiando y ya luego veremos, ¿no? Cuando salga de aquí. Y también un poco la falsa esperanza de que cuando salgas vas a encontrar trabajo y listo, ¿no? Y cuando realmente sales de esa burbuja de estudiar y dices, ostras, ¿y ahora qué, no? Sí. Pues... Hombre, yo salí de la carrera con 22 y el máster le hice a los 25, que bueno, que en esos 3 años también, como han pasado tantas cosas, también te va forjando otra manera de ver las cosas. Y ahí fue la llave, ese máster fue la llave de acceso, Ángel. Nos hemos quedado aquí atrapados. Vamos aquí la verdad que las vistas son bonitas para los que no estén viendo, así que vamos a seguir un poco. Vamos a enseñar un poquito todo el paisaje. No se oye nada, ¿eh? Bueno, no se oye nada excepto que en cualquier momento uno de los dos va a caer al suelo. Eso es lo único que se va a escuchar. Como hace bueno, pero mira, un momento así de descanso.
Bueno, entonces, Javier, tú eso, piensas que en aquel momento, pues quizás con un poco de más madurez... Sí, con un poco más madurez y descubrir haber que ese visto... máster fue la llave para estos 5 años que llevo en el mundo de la televisión. Entonces, mi primera experiencia profesional en tele fue en 13, acabé ese máster y me metí en la cadena de televisión del Grupo COPE. Estuve 3 meses y bueno, estuve muy poquito porque vi que había o el ambiente o había algunas condiciones que no acaban de encajarme del todo, ¿no? En lo que yo entendía que tenía que ser, oye, pues una experiencia profesional. Entonces decidí dejar el medio, llegó la pandemia y estuve 6 meses encerrado en casa. Para una persona que, como te digo, es muy de estar de trotamundos de aquí para allá, nos encerraron en casa, pues eso, pues estuve pues casi 6 meses y llegó ese verano y dije, ¿qué hago ahora? Entonces me llamó Televisión Española para ofrecerme 3 meses, fue el primer contrato que me hacían para ofrecerme 3 meses en la cadena pública y estuve dudando entre cogerlo o no, porque cuando hicimos el máster teníamos acceso a 2 años de contrato y me estaban ofreciendo 3 meses, entonces esa fue realmente mi primera gran decisión, coger 3 meses o esperar. Pero yo soy una persona de todo pájaro en mano, ¿sabes? Y de aprovechar las oportunidades, entonces dije... Venga, consultándolo, analizándolo. Ese tren no lo dejo pasar, ¿no? Como el que ha pasado, como el cercanías que ha pasado, pues me aferré ahí y dije, lo cojo. Y fueron 3 meses buenísimos, viajando por toda España, persiguiendo al COVID, me metí en sitios donde nunca había pensado y realidades que eran bastante duras. Entonces, eso, oye, fue una primera experiencia para decir, venga, pues apostamos por ello y para adelante. Muy guay. Y entonces, en ese punto de inflexión, yo creo que ahí fuiste valiente, porque claro, te dicen 2 años, más o menos... esas decisiones, igual que te comentaba antes... Y 3 meses, que realmente 3 meses no es nada, 3 meses lo mismo... Pues nada, verano, te hubiera llevado a eso, 3 meses y luego a casa y arrepentirte por haber rechazado quizás lo otro, ¿no? ¿Y qué pasa después de eso? O sea, después de eso... ¿Te has llegado a arrepentir alguna vez? Alguna vez sí. ¿Alguna vez has dicho, uy, sí, debería haber hecho? Claro, ¿no? Porque luego frente a otros compañeros que sí han hecho esos 2 años, pero que solo han estado en la casa, yo por ejemplo cogí esos 3 meses y luego he estado ya, pues lo que te digo, en 8 medios. Con lo cual tampoco, o sea, es que lo que no puedes hacer yo creo es compararte con nadie, porque cada uno lleva sus ritmos, cada uno lleva su tiempo, cada uno tiene su vida y hace las decisiones, toma las decisiones que cree necesarias, ¿no? Entonces, frente a otros que han estado 2 años en un mismo medio, yo he estado en 7 medios en menos años. Ni mejor ni peor, diferente. Entonces cada uno tiene más experiencias. Creo que mejor. Yo creo que también, porque sobre todo en la etapa en la que estás, conoces a más personas, te has curtido en un montón de formatos. De formatos, sí. También cada televisión tiene sus propias políticas, su propia forma de hacer las cosas, y creo que eso es mucho más enriquecedor, que a lo mejor sí, hubieras tirado por la estabilidad, ¿no? Pero creo que a día de hoy estarías mucho menos desarrollado y quizás no tendrías todas las puertas que tienes ahora abiertas. Y si hay una palabra que no existe en el vocabulario del periodismo es estabilidad. O sea, eso de estabilidad, cero. En el audiovisual igual. En el audiovisual, seguro. Nada, no hay estabilidad, hay resiliencia, yo creo. Entonces tienes que estar continuamente, lo que te digo, formándote, viendo qué hay, mandando currículums. O sea, yo cada 3 meses, Ángela, rehacía el currículum. Digo, pero es que ya no sé qué pone. Porque claro, ponías una experiencia más, pero era lo mismo. Entonces lo mandabas actualizando el videobook, porque cada 3 meses también tienes que meter los últimos trabajos que has hecho, contactando con medios, levantando teléfonos, mandando email. O sea, esa es lo que no se ve, es más que lo que haces. Entonces, claro, llegó otra vez el fantasma del paro, llegó otra vez las dudas de si lo dejo o no, de tirar la toalla, y lo que te digo, siempre hay esa llamada que, bueno, pues te va guiando otra vez. Y me llamó Radio Televisión Castilla y León y me ofreció 8 meses trabajar en la cadena local, y también hice cosas para la autonómica de Valladolid. Mi padre es de un pueblo de Valladolid, tenemos familia allí, y dije yo, ¿qué hago? ¿Me voy? Sería mi primera experiencia fuera de casa. Abandonar el nido profesionalmente, nunca había vivido fuera de casa. También dudé y dije, venga, pues me enfrasco en ello. Y me fui dejando a mi padre con COVID muy fuerte, o sea, muy fuerte. Recuerdo que me fui llorando en ese tren, en el AVE a Valladolid, porque familiarmente estaba la cosa un poco tensa. Y llegué ahí a una ciudad con un toque de queda. A las 8 de la tarde, os acordáis, todos volviendo a casa, no había nadie por la calle, me tocó la crisis de la hostelería, apenas conocía a nadie, era de casa al trabajo, de trabajo a casa, con el frío de Valladolid y de Castilla, que es que nadie sabe lo que es un invierno en Castilla hasta que lo vives, bueno, pues telita. Sí. Entonces,
fueron 8 meses que me dio, oye, me curtí muchísimo la velocidad de un informativo, y estuve en informativos, ibas a grabar por la mañana, volvías a la redacción, ingestabas las imágenes, montabas la pieza, te ibas a comer, volvías otra vez al turno de tarde. O sea, ahí fue una buena escuela. Muy cañero, fue ¿no? una buena escuela. Yo la verdad que en estas cosas intento empatizar mucho, y creo que los compañeros que nos están viendo y escuchando también, porque al final cuando te pones a escuchar las historias de los compañeros que te rodean, hay cosas comunes, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, me pongo en esa imagen de tú en el tren, sin saber muy bien a dónde ibas, separándote un poco de tus padres, además en un momento duro, todo cerrado, las noticias eran súper negativas. Yo me recuerdo en esa época, incluso yo me replanteaba todo, ¿no? En plan, pero bueno, esto, porque eso no pintaba que fuera a remontar próximamente. No. Y todo pintaba muy negativo, no había una vacuna, y eso era como que ya iba a ser así, claro, la vida para antes de la siempre. vacuna, todo, sí. Entonces, la verdad que eso, unido a me tengo que buscar la vida en este entorno hostil, creo que complica mucho más a nivel psicológico, sobre todo, el hacer el esfuerzo de decir, ostras, tengo que salir adelante en una selva que está ardiendo. Y o sea, creo que era el peor momento. Yo creo que eso, unido a la crisis de 2008, para aquellos que les pilló en pleno salida profesional, puede ser de los peores momentos para psicológicamente aguantar. Por eso tú dices resiliencia, ¿no? Es que esto se trata de aquí, como no seas fuerte psicológicamente, esto es una guerra. Una gincana, mejor dicho. Te hundes muy rápido, porque es muy fácil que eches un currículum y no te contesten, que te digan que no, que te quedes a las puertas que empieces un programa y dures 3 programas porque resulta que una cosa que no depende de ti, la audiencia, una decisión de un ejecutivo o lo que sea, y de repente te quedas fuera. Es que pasan 1000 cosas que no dependen de tú has dado el 100%, no dependen de ti, pero claro, obviamente eso afecta. Y ha pasado, y ha habido veces que, pues por lo que sea, por una crisis del medio, porque no pueden hacer más contratos, porque en ese momento no es viable que se quede gente, y vuelves otra vez a la rueda. Entonces, tienes que tener una personalidad bastante fuerte. Yo creo que la tengo, pero también hay momentos de bajón, de dudas, y somos, todo el mundo, somos humanos, ¿no? Entonces hay que sobreponerse. Y yo estuve ahí 8 meses, y para mí esa experiencia, lo que te digo, dejando a mi padre en el hospital con COVID, yéndome, la señora que iba delante de mí, dijo, ¿qué le pasa a este? Porque estaba ahí como en la ventana, pero yo creo que también era como a nivel mental, a nivel psicológico. La primera vez que te ibas fuera con tu familia, claro. La primera vez que compartí piso, nunca había compartido con nadie. Sí, es un cambio brutal. Es un cambio brutal. Yo me organizo muy bien solo, o sea, que no pasa nada, pero iba a vivir ciertas cosas por primera vez, era la novedad, y siempre es el miedo a lo desconocido y el miedo a volver a reinventarte. Aquí te tienes que reinventar continuamente. Entonces dije, venga, pues una más, y esa experiencia fue muy buena para todo lo que venía después. Qué bueno. La verdad que yo creo que aquí, mira, es que a mí me encanta esta parte de la trayectoria, porque al final vas viendo cosas que dices, ostras, claro, es que no es casual que tú estés donde estás ahora, ¿sabes? Es que en ese momento la mayoría de compañeros tuyos de tu edad dicen, ¿qué hago aquí? Sí. Me voy a trabajar a otra cosa, ¿no? O yo qué sé, me voy a opositar, me voy a hacer cualquier otra cosa que me dé estabilidad, porque yo esto no lo quiero, ¿no? Y esos momentos... Claro, si yo aquí te hubiera presentado y no hablamos de esto, simplemente hablamos de lo bien que te va, las cosas que estás haciendo y tal, eso se hubiera perdido, y las personas que nos están escuchando no hubieran sabido esos momentos clave de inflexión, donde hay que luchar contra marea, todo lo tienes en contra, y ahí es muy difícil decir, me voy a Valladolid, a no sé qué va a pasar. Era Valladolid, que podía ser Noruega, pero que fue Valladolid, y da igual, si no es la distancia, es el momento. Es el momento, sí, muchas cosas. Y vamos a intentar volver, vamos a tener que subir ahora de nuevo, porque es que por aquí no hay salida, por lo que veo. Pero sí que vamos a tener que volver a acercarnos al campo de tiro, pero vamos a tirar de nuevo para la izquierda, ¿vale? En lugar de meternos por allí. Y bueno. Vamos dando la vuelta a ver si no nos alcanza nada. Estamos a un tiro de todo, mira.
Ángel ha decidido acabar con mi vida laboral. Os estoy contando ya mi epitafio casi, ¿sabes? El epílogo de mi vida. Bueno, Javier, por lo menos esto quedará grabado para la posteridad. Lo encontrará un ciclista por aquí y nos verá a los dos por aquí. Madre mía. Bueno, a los que estáis escuchando el podcast y viendo, ver no sé ver nada, pero a los que estáis escuchando sí que iréis escuchando los tiros. Y es que está allí, el campo de tiro está allí, que está bastante lejos, pero claro, esto es como una especie de vaguada. No, aquí dices algo y retumba puro. Y se escucha mucho. Vamos, yo en todos los años que he pasado por aquí nunca me ha dado un tiro. Pero, hoy no va a ser ese día. Pero hoy no va a ser ese día. Hoy esperemos que no sea ese día, ¿no? El caso es que, Javier, ahí decides irte para allá y es como tu puerta de entrada, como tú dices, Sí. a la profesión, a trabajar en informativos, porque mira, he trabajado en informativos, en programa, en magazine, en cadena local, en cadena nacional. Lo que dices tú, gracias a ser nómada periodista, digamos, nómada del mundo de la televisión, he podido conocer muchas realidades, ambientes, personas, y además lo bueno de las cadenas locales es que puedes tener mucha mayor visibilidad y hacer muchas más cosas que si estás en una gran televisión o en una gran nacional, ¿sabes? Porque, oye, accedes a realidades en una ciudad más pequeña, el trato es más cercano. Entonces, para mí, oye, la experiencia esa me gustó bastante, hasta que estuve como desde diciembre, te digo, con unos fríos de aquí te espero, hasta junio, julio, que otra vez recibes la llamada. Ya mis ganas iban bajando un poco, fíjate, ya quería hacer otra cosa, y esa es otra cosa mía, me canso rápido de las cosas. Bueno, necesitas constante reto, ¿no? Claro, constante reto, porque cuando ya veo que ahí ya va a ser siempre lo mismo, me canso y digo, creo que es momento de cambio. Entonces en ese momento ya empecé a echar currículums otra vez, estando trabajando, ¿eh? O sea, que es una decisión tuya el no continuar allí. Sí, me podía haber quedado ahí, pero tú ya vas notando, ¿sabes? También echaba de menos Madrid, creo que también en los sitios estás cumpliendo funciones, ¿no? Entonces ya había visto todo. Y podía haber seguido, ¿eh? Pero me llamó Mediaset, me ofreció trabajar un verano en Informativos Telecinco, nunca había trabajado en la cadena, y dije, venga, pues vuelvo a casa. Entonces me volví a Madrid y estuve todo el verano trabajando en la cadena privada, ¿no? Y en el turno de fin de semana, luego estuve también de lunes a viernes, o sea, hice, bueno, menos directos, que fíjate, me quedé con esa espinita de hacer algún directo para Telecinco, pero estuve haciendo piezas, locutándolas y, bueno, estaba bien. Otra experiencia, ¿sabes? Otra experiencia más. Otra experiencia, sí. Y luego ya, pues lo mismo, acabas los contratos, pero lo ves lo que te digo, vas enganchando un verano, 6 meses, una tal, y otra vez, se acabó lo de Mediaset, otra vez a casa, otra vez a mandar. Es como un carrusel, ¿no? Tío. De subida, te contratan, aprendes... Todo, digo, a ver si me puedo quedar, y luché por quedarme tal, pero lo mismo, que no había posibilidades porque solo cogían gente para ese verano, que te llamamos, que estamos en contacto, pero siempre tienes que estar peleando, seguir y aferrarte a lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, competencia brutal, ¿no? Entiendo. ¿El qué? Porque en tu sector. Sí, no. Nosotros es que es constantemente reinventarte y por eso hay mucha gente. Fíjate, de la carrera, Ángel, yo creo que soy el único, creo, que se dedica al audiovisual. Mucha gente que primero, ni lo ha querido tratar. Gente que ha trabajado en el audiovisual se ha cambiado a la comunicación corporativa y gente que se dedica a algo totalmente diferente. Sí. O sea, hizo periodismo y las salidas fueron dispares, pero también la gente venía a la carrera con objetivos muy dispares. Gente que se metía en periodismo porque le daba la nota, un 5, o la nota que fuese, y dice, bueno, pues hay que hacer algo en la vida, pues hago periodismo. Como quien dice, podía hacer, pues, sí, recoger setas, eso, ¿no? me suena de las que estamos viendo. ADE, ¿no? No sé Claro. qué hacer, administración de empresas, ya está. ADE fue la carrera, y además nos tocó Bolonia, nos tocó un año complicado. Yo creo que mi generación era generación ADE, todo el mundo quería hacer ADE porque oía empresa, dice, a lo mejor voy a ser empresario, sí, no sé voy a ganar pasta aquí. Claro, lo de administración y dirección, digo, voy a ser director de una empresa. O sea, no sé la gente con qué objetivo se metía esas cosas. Pero igual que a periodismo, gente que quería participar en realities, ¿sabes? Entonces yo he oído casos de, no sé, y luego, pues ya te digo, la mitad ha dejado la carrera. Empezamos, yo creo,
300 personas al año, en segundo éramos la mitad y acabamos 50. Flipas. Más o menos. La criba que se va Para que veas, produciendo cada ahí. año se iba limpiando y nos quedábamos o los locos o los que no había. Y de otra- esos 50, solo un 10% se sigue. dedica, sí. O sea, que flipas Sí. cómo se Es se para produce, planteártelo, ¿eh? Sí, sí, sí. esa criba. Yo creo que está claro que lo que comentábamos al inicio, aquí o te mueve la pasión Nada, o nada. rápidamente descubres que esto no es sostenible. Como no te llene al 100% y sea una cosa que es que te nace, Nada. es muy difícil que permanezcas. En cuanto vas viendo un poco cómo están las cosas y tal, pues decides tomar otro camino. Sí, Y totalmente te vas. lícito, ¿eh? O sea pero claro, aún así sigue habiendo mucha competencia en el sector y en tu caso, por ejemplo, entiendo, claro, ser periodista, al final no hay tantos periodistas por cadena, ¿no? No. Por Bueno, yo creo medio. que es una profesión en la que hay mucha gente que sabe hacer lo mismo que tú sabes hacer. No eres imprescindible, ¿no? Para nada. O sea, todos somos prescindibles. Es verdad que cada uno tiene sus, bueno, pues su mochila, ¿no? Entonces tú, si has hecho cursos, si te has preparado, o el que tiene una buena voz, el que tiene una buena imagen, porque al final la televisión es imagen, entonces, y que no suene esto nada tal, pero una buena imagen hace mucho. Claro. Una buena voz atrae bastante. Claro. Pero también, hombre, me imagino que saber sintetizar una información, buscar la información, saber comunicarlo, eso también es otro bagaje. Pero como hay tanta gente que se dedica a esto, yo creo que las empresas al final somos como meros números. Venga, pues este me hace un verano, este me hace no sé qué. Pero luego hay gente que si te conoce y sabe que trabajas bien, te vuelve a llamar. Y esto sí que quiero decirlo porque hay muchas veces que me vuelven a contactar. Oye, Javier, ¿estás disponible? Pues mira, no, porque estoy en este proyecto, pero te tienen en su agenda. O sea, que si trabajas bien y te lo peleas y lo das todo, la gente también sabe recibir ese feedback, ¿sabes? Y eso me parece bien. Que conserven y que apuesten por, bueno, pues por la gente que le ha funcionado. Ahora vamos a darle un poco más de brío a esta última parte en cuanto a titulares para contar un poco a la audiencia a partir de ese momento todas las cadenas un poco, Sí. o cositas por, Lo oye, voy he a hecho un resumir magazine, tal. rápidamente. Eso es. Sí. Me llaman, acabo de estar en Telecinco, vuelvo a casa unos meses, me llama otra vez Televisión Española. Me meto en algo que nunca había hecho, que era Corazón, Prensa Rosa, Celebrities. Me llama Corazón, el mítico programa de Televisión Española con Ane Gartiburu. Estoy ahí 6 meses con reticencias porque el mundo del corazón, la gente no lo ve muy allá, ¿sabes? Ujú. Cree que es información menor. Pero bueno, luego descubres, pues eso, el mundo de la cultura. He entrevistado a cantantes, actores. Fue brutal y a nivel de ambiente, estupendo. Entonces, lo mismo, se acaban esos 6 meses, vuelves otra vez a la rueda. Me vuelve a llamar 4. No, me llama Telemadrid, fíjate. Esa fue la primera vez que fui a Telemadrid, una productora. Estuve en 120 minutos, también con el COVID, bueno, en esos años, de redactor, de reportero. Un verano, se acaba ese verano, lo mismo, me vuelve a llamar 4, o sea que es verdad que en esos meses de 2-3 meses, nunca he estado más de 2 meses en paro, pero para que vean que es trabajo, vuelta a casa, trabajo, vuelta a casa. Pocas Sí, veces ha habido continuidad. Y en esa vuelta a casa dudas, ¿no? Y vuelves a dudar. ¿Será la última Claro. vez que me llame? Vuelves a ¿no? dudar y digo, ya, se acabó, ya no puedo más por esta vida, porque ya cumples 30 años, porque claro, también la vida te va diciendo, oye, tendrás que independizarte, tendrás que poder costearte una casa, o ¿qué vas a hacer? ¿Toda la vida así? ¿De trabajitos de meses en meses y tal? Entonces, claro, esto no lo entienden ni unos padres, ¿no? Entonces, Y además tu círculo social Claro. también ya empieza pues con otros planes, ¿no? Y otros como- planes, hay gente que ya ves que o tiene pareja, que eso es lo de menos, pero bueno, que ya empieza a hacer, oye, pues se puede, ya vive solo, o paga su alquiler, o son, ¿sabes? Ya la gente tiene su puesto, parece que lleva años, entonces hay gente que ha apostado por lo seguro. Yo he apostado un poco, bueno, pues por dejarme llevar y ver a dónde lleva la vida. ¿A dónde lleva esto? Por eso te digo, depende de cómo seas también tu personalidad. Entonces me llamó 4, estuve en un programa que hacían por la mañana, en Boca de Todos, estuve ahí 3 mesecillos, hasta que me llamó otra vez Radio Televisión Española y me ofreció, Ángel, el contrato más largo, atención, que he tenido, y era 1 año. 1 año es el contrato que en una década ha sido la mayor duración. Brutal.
que ahí es donde te conocí a ti, en este programa, en Desafío Digital, que era un proyecto europeo en el que buscábamos gente que la digitalización le hubiera cambiado la vida, y para muestra aquí este pedazo de profesional. Entonces ahí te conocí, te entrevisté. ¿Más digital que esto? ¿Más digital que esto? Hombre, más digital, pues ya somos nómadas. Él y yo somos nómadas, él digital, yo de todo. Más digital que en pleno campo de la Sierra de Madrid, con una cámara 360, Javier. No Para que veas esto, mira, con una cámara así puedes hacer periodismo también. Puedes hacer televisión. Este es el futuro de la tele, Ángel. O sea, tú ahora mismo estás haciendo televisión, sin ser ni periodista. Periodista, ¿no? No, sin no, ser claro, periodista, yo sin no soy dedicarte periodista. al mundo de la tele propiamente dicho. Nada. O sea, ese es el futuro. Bien, mal, bueno, ahora Lo daremos hablaremos. una pincelada y acabo con esto. Me llamó Televisión Española, hicimos 100 reportajes de gente a la que le había cambiado el mundo de la digitalización, de las nuevas tecnologías, esas oportunidades en este ámbito. Y luego volví a lo mismo, acabó ese año, estuve mes y medio y me dijo un amigo, están pidiendo gente en Madrid Directo, en Telemadrid, ¿te apetece? Y yo, buah, me apetece, porque había estado un año detrás de la cámara y yo creo que sirvo más para estar delante, porque lo vivo, porque me encanta el mundo del reporterismo, de descubrir historias, que cada día sea nuevo. Me hicieron la entrevista y me cogieron. Qué bueno. Y hasta aquí mi historia, Patricia. Entonces pues llevo 9 meses en una de las etapas de mi vida que yo creo que estoy más contento, descubriendo realidades impresionantes, redescubriendo mi ciudad, porque claro, solo hacemos temas dedicados a Madrid, ¿no? Entonces descubres la ciudad desde otro punto de vista, y ahora mismo, Ángel, puedo decir que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Qué bueno. Trabajo a destajo, muchísimas horas, quizás no cobro lo suficiente que de las horas que trabajas, no es directamente proporcional al salario que tienes, pero periodismo es una de las carreras peor pagadas que hay. Eso también hay que saberlo. Mira, lo que nos dijo un profesor al entrar es: quien quiera hacerse rico, ahora mismo el primer día de carrera, quien quiera hacerse rico, por favor, que abandone el aula. Creo que Nadie se movió, pero se movieron neuronas. todo- Nadie se movió físicamente, pero hubo neuronas que se movieron. Entonces, Yo creo que en todo el aquí no sector, nos vamos a hacer, nunca se sabe, pero vamos, que no es la carrera para estar, ¿sabes? Sí. No. Y entonces, pues bueno, hasta aquí ha llegado un poco, de momento, la experiencia laboral, y ya veremos a dónde va. De momento, me quedo aquí, estoy disfrutando la experiencia hasta que, bueno, pues la vida ya te ponga en otra parte. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a tu trayectoria. Creo que hemos contado cosas que eran muy necesarias también para conocer mejor cómo has llegado hasta este punto, ¿no? y cómo es tu sector. Hay coincidencias Sí. con otros departamentos dentro del sector audiovisual. Creo que hay cosas muy comunes, vamos, en cuanto a lo salarial, en cuanto a la precariedad, en cuanto a la inestabilidad. Muchos de nosotros funcionamos por proyectos y Sí. los proyectos son igual, unos cuantos de meses, terminas el proyecto, búscate el nuevo proyecto. Y mientras estás haciendo ese proyecto, tu función realmente sería estar buscando el siguiente proyecto, pero Claro. muchas veces es tan absorbente cuando estás con el proyecto que es muy difícil. Entonces te encuentras esos vacíos de meses, y bueno, en teoría la historia es que conforme vaya pasando el tiempo y más cartera te vayas haciendo de cliente y tal, Sí. esa incertidumbre se vaya reduciendo, pero hasta que llegue a ese punto, bueno, pues hay que lucharlo mucho, ¿no? ¿Tú sabes lo que es no estar pendiente del teléfono, de mandar currículums, de actualizar el videobook, que lo hacías 3 veces al año? O sea, estar ahora quieto y tranquilo, bueno, nunca estás tranquilo del todo porque nunca se sabe, pero en principio tener un poquito, Hola. estar estable, ¿sabes? Esa estabilidad de la que, otra palabra que no aparece en el diccionario de la comunicación, estabilidad. Estar tranquilo, disfrutando lo que estás haciendo, mira, de momento que dure, porque es que hemos tenido ya bastantes años Bueno, pues de disfrútalo. movernos ahí en Disfrútalo y aprovecha. terrenos movedizos. Porque creo que también estas cosas es necesario, cuando van mal, apretar, pero cuando van Sí. bien también disfrutarlas, porque si no, al final, si estás preocupado también cuando las cosas te van bien, al final nunca disfrutas de lo Sí. que realmente estás buscando, ¿no? Así que, Javier, me he dejado muchas cosas que preguntarte, pero también las hemos ido tocando, en muchos de ellos, muchos temas, los hemos ido tocando de una manera indirecta. Sí. Entonces aquí vamos a terminar ahora, vamos a buscarnos a un sitio donde apartarnos y cerramos la primera parte de la entrevista, y la segunda parte de la entrevista lo que vamos a hablar es sobre cómo funciona tu sector bien, ¿vale? Cómo funciona
el mundo del periodismo, y luego también cómo ves que ha sido la evolución desde que lo conoces, has empezado a trabajar. Además también quiero que entremos en cómo funciona, porque no es lo mismo hacer un magazine que hacer informativo, Claro. que hacer reporterismo o que te manden a hacer callejeros viajeros, ¿no? O sea, es que cada programa al final, o alerta policía, cosas de estas, ¿no? Que te tienes que meter, supongo que ahí, o en algo de moda, es que al final es tan amplio y de hecho supongo que también tendrás que formarte tanto para que si estás entrevistando a alguien que sabe de un tema, poder rebatirle y poder saber que lo que está diciendo es cierto y no está diciendo cualquier cosa, claro. Entonces eso es muy interesante y me gustaría hablar de futuro, porque antes de comenzar la charla ya sabes que te estuve comentando que juraría que en Telecinco hicieron una prueba con una presentadora hecha por inteligencia artificial y que un poco entra ahí el debate de se sustituirá a los reporteros en el futuro, se sustituirá, o sea, será así la comunicación, será a través de inteligencia artificial que tú moldeas, le pones la cara que quieras, la voz que quieras y no hace falta ni siquiera ir presencialmente, no sé, son preguntas que creo que surgen un poco en el imaginario y quiero saber tu opinión. Así que vamos a ver cuánto vamos, creo que ya estamos en la hora, sí, ya hemos hecho la hora y pico. Vamos a cerrar aquí, vamos a parar. Que sepáis que hemos sobrevivido. Bueno, me gusta hablar. Hemos sobrevivido. Hemos vuelto al punto de partida. Hemos sobrevivido al tiroteo. No nos han volado la cabeza. ¿Vale? Así que no es poco. No. Y la verdad que yo creo que yo estoy aprendiendo mucho, espero que vosotros también, y estoy disfrutando mucho. Y en la segunda parte de la entrevista creo que también vamos a aprender mucho de su profesión. Así que sin más, aquí lo dejamos por ahora. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.